Llamamos ahora a Juan de la Cruz Rodríguez, que nos va a presentar un muestrario de tejidos, cintas y pasamanería de seda del siglo XVIII elaborado en Tenerife. Buenas tardes. Lo primero de todo, agradecer a las personas que han hecho posible que se celebre este congreso, que tanto nos está aportando y que tanto conocimiento nos está dando. Yo voy a hablar de una pieza que se encuentra en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, desconocida y que creo que tiene un interés grande y sobre todo para las personas que están dedicadas al estudio de la tejeduría manual. A los pocos años de concluida la conquista de Tenerife, en 1496, comienzan las actividades para la implantación de la industria de la seda en la isla. Las alusiones a esta especialidad textil en diferentes documentos son constantes. La primera de ellas data de una concesión de tierra en 1517 para plantar 1000 morales. Esta es una imagen de un pueblo donde tuvo un gran desarrollo, el Realejo Alto, donde tuvo un gran desarrollo la pequeña industria de la seda. Se podrían seguir enumerando documentos donde se constata el desarrollo de estas manufacturas hasta llegar a la segunda mitad del siglo XVII, fecha de comienzo de su máximo esplendor. La industria de la seda en Tenerife mantuvo su apogeo durante 100 años, comprendidos entre finales del siglo XVII y hasta la misma fecha del siglo XVIII. A partir de entonces comenzó su imparable decadencia. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Laguna, fundada en 1777, emprendió múltiples actuaciones para tratar de estimular esta industria muy próxima a su total desmantelamiento. La producción sedera del siglo XVIII fue muy abundante, llegándose a exportar seda en rama hacia Europa, muchas veces clandestinamente o elaborada en tafetanes y cintas principalmente hacia el mercado americano. Dentro de este ramo textil existían dos modalidades: los tejedores de lo estrecho, dedicados a las obras menores como cintas, flecos y galones, y los tejedores de lo ancho, que tejían tafetanes y en menor cuantía terciopelos y rasos, muchos de ellos venidos expresamente desde la península para establecerse en la isla y montar taller. Solían estar afincados en el norte de Tenerife, donde junto con el obrador de la seda montaban la tienda. Ahí tienen una imagen del pueblo de la Orotava, tomada desde la parte baja del valle, uno de los pueblos donde la industria de la seda tuvo un gran desarrollo. En cambio, las obras menores de seda eran industrias de carácter doméstico, ejercitadas normalmente por mujeres que se encargaban de todo el proceso, desde la cría del gusano, el devanado de los capullos y las madejas, el torcido, el teñido y otras manipulaciones hasta llegar al tejido. Además, se fabricaban una gran cantidad de cintas de diferentes ligamentos, anchos y colores, de seda, su borra y de hilo. También encajes de bolillos, guantes, medias y calcetas. La venta solía ser ambulante en Tenerife y otras islas del archipiélago. Vamos a ver. Ahí tenemos una pareja de lo que se llama en Tenerife gangocheras, que son vendedoras ambulantes que se dedican no solo a la venta, sino también al trueque entre los productos que ellas tenían ahí. Las vemos como cargan
pues, piezas de tela de diferentes anchos. El Realejo de abajo destacó por sus producciones de medias de seda y algodón, por el número de telares donde se tejía una gran variedad de tafetanes y colonias. También la Orotava y su puerto destacaron por sus géneros de seda de lo ancho y la listonería. Tenemos una imagen de una mujer de mantilla y basquiña, probablemente con productos manufacturados en la isla de Tenerife. Los tafetanes de los Vinos, en su variedad de sencillos, dobles y terceneles, alcanzaron fama por su calidad y perfección. Paralelamente, los conventos de monjas fueron siempre buenas productoras de listonería, gozando de merecida fama por sus bien acabadas producciones. En la Biblioteca de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife se guarda un libro en el que se mezclan documentos del siglo XVII, XVIII y algunos del XIX y XX. El contenido se recoge en cuadernos numerados junto con folios sueltos de temática variada. El cuaderno número 6 se presenta bajo el título de Conducentes al asunto de la seda, estado de esta manufactura y discurso acerca de su adelantamiento. Tiene su principio el 4 de abril de 1777. A continuación, se enumeran 138 documentos relativos a la seda que incluyen informes y recomendaciones, muestras de telas, cintas, blondas y flecos, recetas de tintes y acabados. Los hemos agrupado según las temáticas. Informes y recomendaciones. Aparecen recomendaciones para la cría del gusano y el hilado de los capullos. El método para cultivar morales, por el que podemos saber cómo el ancestral dilema sobre la idoneidad de alimentar los gusanos de la seda con hojas de moral o morera seguía presente entre los criadores canarios. Continuó con informe sobre la fábrica de don Bernardo Cologan en el puerto de la Cruz, que hizo venir de Málaga a un maestro hilador y tejedor de tafetanes, felpas y terciopelos. Es relevante este dato porque las concentraciones fabriles en Tenerife fueron mínimas. Tenemos conocimiento que solo existieron dos, esta del puerto de la Cruz, que es la imagen que tenemos en la pantalla, y otra que estuvo trabajando en Santa Cruz, en lo que hoy es la capital. Máquina epicilíndrica. Esto es una cosa muy curiosa, es un dibujo y descripción de la máquina epicilíndrica para entorchar seda, inventada nada más y nada menos que por don Agustín de Betancourt, el célebre ingeniero que trabajó en la corte de Rusia, a requerimiento de su hermana María, tintorera y tejedora. Se ha confundido muchísimas veces con un torno de hilar, lo llaman rueca, mal llamada rueca, pero se especifica claramente que es una máquina para entorchar seda. También hay peticiones para traer un hilador a la Piamontesa y una propuesta de la Real Sociedad para comprar un telar moderno para lienzos y otro de cintas capaz de tejer varias obras a la vez. En el apartado de los tintes y acabados tenemos una propuesta, una enseñanza para hacer la sarga listada, que ahí la tenemos, el modo de conseguir el tinte carmesí y aquí lo tenemos a la izquierda, en la parte baja de la izquierda, y estos dos paisanos vestidos con una indumentaria talar que se llama una opa, que hunde sus raíces en el medievo y que queda como una reliquia que todavía se sigue usando en las celebraciones religiosas de las cofradías de allí. Y luego, al final, lista de productos tintoreros locales y foráneos. Luego entramos ya en el capítulo de las muestras. Aquí está
una muestra de cómo dar ondas y aguas a las cintas, cómo conseguir lo que hoy llamamos el moré, y una muestra de una sarga de lana que la Real Sociedad recibe de unos monjes establecidos en Los Silos, que es un pueblo del norte de Tenerife, por los cuales lo premiaron, como reza en las letras que están en la parte superior del folio, lo premiaron por su magnífico trabajo con 6 onzas de chocolate. Las muestras de lana. La Real Sociedad, en su propósito de incentivar la industria de la seda, organizaba concursos entre los tejedores. Para participar, enviaban muestras de sus trabajos a la Junta de Sociedad que se encargaba de custodiarlas. Se encuentran adheridas a folios de 30 por 20 centímetros por medio de hilvanes, alfileres o colas adhesivas. Son 44 folios con un total de 636 muestras de blondas, telas, cintas y flecos y otras en menor cantidad clasificables como franjas y galones. Las blondas. En 8 folios se encuentran las muestras de encaje de bolillos realizadas con finísimos hilos de seda de diferentes calibres y colores, blancos, pajizos y negros. En su gran mayoría se inspiran en los modelos al uso del siglo XVII y XVIII. Es posible constatar en ellas el empleo de hilos entorchados entretejidos con los más finos, logrando hermosos diseños de fondos de randas poligonales. Las telas. Las muestras de telas completan 12 folios. Los ligamentos más frecuentes son los principales o básicos, pero también se dan algunos ejemplares con ligamentos derivados de los fundamentales, como los terciopelos o sencillos labrados. Las telas. La gran mayoría son tafetanes lisos o listados por urdimbre, que fueron los géneros que mayor fama alcanzaron entre las producciones locales. Al haber estado siempre protegidos en un legajo, conservan los bellos colores originales donde predominan los púrpuras, los carmesí, encarnados, asalmonados y corales amarillos, azules y negros. También se dan algunos tejidos con trama y la urdimbre de diferentes colores, produciendo bonitos efectos atornasolados. Ahí tenemos más colores, las diferentes combinaciones que conseguían. Las cintas. Estas manufacturas de lo estrecho de la obra menor de la seda son las más numerosas dentro del conjunto de muestras, de las que existen 118 folios. Las hay desde las más anchas, de 8 centímetros y medio, hasta las que apenas alcanzan los 2 milímetros, existiendo también variantes de colonias y listones. Todas conservan lustrosos colores en las mismas gamas que hemos visto en las muestras de las telas. Los ligamentos más frecuentes son el tafetán, el raso, el terciopelo, los acanalados o reps, los lisos o combinados con sargas y tafetanes, lo mismo por efecto de trama que de urdimbre. En otros casos, los diferentes gruesos de urdimbres y trama son tan notables que dan lugar a cintas que, por su consistencia, rigidez y calibre, se podrían clasificar como franjas o galones. Ahí lo tenemos. Algunas de ellas rematan uno de sus orillos con arcos de entorchados del mismo color que la cinta base o con diminutos bucles en los orillos con variadas cadencias y tamaños. En menor proporción figuran muestras con sencillos labrados conseguidos con la alternancia de tramas de varios calibres. Los flecos. Dentro de esta denominación se circunscriben los flecos propiamente dichos, tal como los entendemos hoy día, y otras obras de pasamanería que, sin ser propiamente flecos, son denominadas así en los documentos que acompañan estas muestras. Los primeros los encontramos de diferentes colores y tamaños, con los rapacejos cortados o sin cortar, o con o sin nudo en la punta. Ahí tenemos en la parte inferior izquierda varios ejemplos de flecos y de galones y también otras muestras de pasamanería a la derecha.
Los segundos son manufacturados en su gran mayoría con un galoncillo entorchado de pocas hebras de urdimbre, entretejidas con una trama base de igual naturaleza. Cada X pasada forma bucles y arcos alternados por uno o ambos orillos, que son realmente virgulillas. Otras veces se tejen diminutas escobillas de seda que son nominadas en la documentación como flores. Ahí las tenemos en la mano derecha. Y para acabar, la seda, la fibra textil natural más suntuosa, tuvo en Canarias menos uso que cualquier otra de las fibras y por su calidad excepcional y su alto coste se reservó siempre para trajes de gala o fiestas. De forma general, podemos decir que las prendas de seda tuvieron siempre carácter de objeto precioso, bonito y caro. Muchas gracias.